No, yo no termino de entender, por suerte viniste, no termino de entender qué es esto de la microbiota. La microbiota intestinal. Sí. La microbiota intestinal está conformada por varios microorganismos vivos, entre virus y bacterias, alrededor de 500 especies que viven en nuestro intestino y que nos ayudan particularmente con el metabolismo de los hidratos de carbono, y se está descubriendo que tienen funciones muy importantes también en el sistema inmunológico. Nosotros cuando nacemos es cuando adquirimos la microbiota. Dentro del útero no hay microbiota y a partir del momento de nacimiento, ya por el pasaje del parto vaginal o inclusive la cesárea, nos vamos colonizando con estos distintos microorganismos que hace posible que tengamos nuestra microbiota base, que a lo largo del tiempo va cambiando, ¿no? Ya sea por cuestiones ambientales, de dietas e inclusive de medicamentos. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Sofía, cuando alguien tiene problemas o está atravesando situaciones de conflicto, se ve afectada justamente con la parte, digamos, de gastroenterología? Porque el estrés tiene una parte muy importante dentro de nuestro tubo digestivo. Hay una conexión entre nuestro cerebro y nuestro intestino, es un eje intestino-cerebro y ahora se le agrega la microbiota, o sería eje intestino-cerebro-microbiota. Debido a que hay neuronas en nuestro sistema nervioso entérico, digamos, que es el sistema nervioso que afecta el intestino. Entonces, todo lo que nos afecta a nosotros a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel emocional, va a tener un impacto sobre la microbiota, va a generar estrés, y este estrés cambia la conformación de la microbiota hacia ciertas bacterias que pueden predominar, que pueden no ser tan beneficiosas y generarnos muchos síntomas, tanto gastrointestinales como extra gastrointestinales. ¿Y a qué le tenemos que prestar atención? Por ejemplo, la pérdida de peso. Te peleas con un novio, típico, se te cierra el estómago. Sí. Son cosas que suceden. Sí. Por eso te digo, hay gente que lo canaliza por un lado y otras personas por otro. Tal cual. Hay gente que tiene una predisposición a manifestarse con mayor cantidad de síntomas gastrointestinales y a tener una mayor diferencia en la microbiota cuando suceden estos temas. Hay que prestarle atención. Los síntomas típicos serían la distensión abdominal, el dolor abdominal, el aumento de los gases, la diarrea, la constipación. Son todos síntomas bastante inespecíficos que nos van sucediendo a lo largo de la vida, pero hay que poder identificar cuándo son transitorios y cuándo ya se están quedando durante un largo periodo. Claro, y esto ahí cuando crónicos. Claro, y es ahí cuando hay que consultar. Claro. ¿Qué pasa cuando vos comes algo? Porque hay gente que te dice, yo cualquier cosa de como me hincho. Eso es muy ¿Qué es típico. eso? ¿Qué es hincharse? Sí, es una consulta que tenemos muy frecuentemente. Es lo que nosotros llamamos distensión abdominal, esta percepción que tiene el paciente del aumento del diámetro de su abdomen. A veces puede tener que ver con la microbiota, que como dijimos, genera estos metabolismos de los hidratos de carbono, entre los cuales genera mucho aire. Entonces, se puede, en estos cambios de la microbiota, a veces hay algunas bacterias que estimulan lo que es el perfil fermentativo, que es que se genere más aire cuando metabolizamos los alimentos. Pero vos cambiás, pero y en ese caso, porque esas bacterias las tenés. Sí. ¿Vos podés cambiar la conformación de las bacterias o las bacterias que tenés las tenés siempre? No, podemos cambiar la conformación y la calidad de estas bacterias. Pero es algo multifactorial. Lo más fácil de cambiar, digamos, es la dieta. Claro. Es lo que más inmediatamente podemos cambiar. Se ha visto que los cambios de dietas bruscas generan cambios en la conformación de la microbiota en tan solo 24 horas. O sea, vos haciendo bien las cosas, un día ya notas los cambios. Podés notar cambios parciales, pero bueno, hay muchas cosas que influyen en la microbiota, como hablamos del estrés, así que no es solo la dieta, sino que también hay que a veces se necesita medicación, a veces se necesita también tratamiento o acompañamiento psicológico y psiquiátrico, dependiendo de todo lo que esté modificando la microbiota. ¿Por qué es el segundo cerebro, el intestino? Porque tiene una conexión muy importante con nuestro sistema nervioso central. Entonces, todo lo que afecta a nuestro sistema nervioso central va a terminar afectando a la microbiota. Este eje está como conectado por un nervio. Está bien, pero ¿lo afecta fisiológicamente o lo afecta, o sea, es tu cabeza que no, lo afecta fisiológicamente. Lo afecta, o sea, tenés una conexión fisiológica directa. Exactamente, hay una conexión directa. La microbiota puede inclusive estimular citoquinas que generarían un estado proinflamatorio, o sea, generaría como una inflamación crónica que puede llegar hasta distintos trayectos de
torrente sanguíneo y puede llegar hasta la cabeza, nos puede generar cefaleas, nos puede generar otro tipo de ¿Por qué enfermedades. se habla de esto inmunológicas. hace poco? Porque se está recién empezando a investigar. Se cree que hay muchas conformaciones de la microbiota que serían beneficiosas para nosotros. O sea, ¿cómo la podemos cambiar para que no tengamos dolor de cabeza? ¿Cómo la podemos cambiar para que no nos caiga mal la comida? ¿Cómo la podemos...? Y todavía no sabemos exactamente cómo generar esa microbiota buena, digamos. Ahora, ¿es mito o realidad que cuando, por ejemplo, vos tenés un problema, los alimentos no los incorporás y por eso bajas de peso? ¿Es cierto? A mí me pasa Sí. constantemente. porque Puede, tengo puede problemas. pasar con los alimentos. Claro. Las alteraciones de la microbiota, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, que Sí. es una patología que se da por alteración de la microbiota intestinal, puede generar malabsorción de alimentos y de nutrientes. Y eso puede generar déficit en algunos nutrientes, como hierro, vitamina B12, puede inclusive generar anemia. Anemia. Exactamente. La verdad. E inclusive también malabsorción de grasas y eso genera la pérdida de peso. ¿Y el cambio de la microbiota es por dieta exclusivamente o la podés cambiar? Se puede cambiar con dieta o con medicamentos. Por ejemplo, en los casos patológicos como es el sobrecrecimiento bacteriano, nosotros la modificamos con un ciclo de antibióticos, que suele tener buen resultado también dependiendo de que sea solo eso. Si la persona también tiene un componente de estrés muy grande o depresión muy grande, vamos a necesitar también ayuda de otros campos. ¿Y qué se vio en la pandemia? En la pandemia hubo un gran cambio en la dieta de las personas, porque uno está mucho más en la casa, por ahí gente que comía afuera, ahora come Se adentro. amplió la dieta. Claro. Hubo también modas de hacer distintos tipos de, por ejemplo, panificados y otras cosas que van modificando nuestra microbiota. Y gente que vio que antes no tenía síntomas, ahora empieza a tener estos síntomas. ¿Y de el distensión. estrés, por ejemplo, que pasamos en la pandemia? Y el estrés fue fundamental, fue otra pata fundamental de todo lo que Claro. está sucediendo. Hay alimentos que... Se habla mucho de la harina. Sí, Hablame de la harina. Vos tenés harinas y lácteos como los dos grandes grupos Sí. que siempre están como cuestionados. sí. Las harinas uno las puede consumir libremente, principalmente cuando uno habla de harinas, generalmente está hablando de la harina de trigo. De trigo, sí, sí. La harina de trigo uno la puede consumir libremente, excepto que tenga algún trastorno particularmente hacia la harina de trigo. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad donde se genera una intolerancia, en realidad es como una especie de reacción autoinmune al gluten, a la proteína del gluten, que es la que contienen estas harinas de Pero hay trigo. gente que no es celíaca y te dice la harina me hincha. Exactamente. Existe también la intolerancia y la sensibilidad no celíaca y eso podría tener que ver con nuestra microbiota intestinal que reacciona de forma inflamatoria a ciertos alimentos como por ejemplo la harina. Y Se ha los visto lácteos mucho. también, es verdad eso. Con los lácteos Sí. también, e inclusive también aparte existe la intolerancia a la lactosa, Sí. que es por un déficit de una proteína que es la lactasa, que es la que ayuda a metabolizar los lácteos. Entonces cuando uno tiene baja lactasa, termina con dificultades para metabolizar la lactosa y se vuelve intolerante. Ahora, ¿y qué estudio te tenés que hacer para determinar eso? Más allá de que hay determinados alimentos que te pueden llegar a caer mal. Bueno, nosotros tenemos el estudio estándar es el test de aire expirado. Nosotros Mirá. en GEDIT, por ejemplo, en nuestro centro lo realizamos, que es un test donde uno sopla en una máquina luego de haber tomado un cierto sustrato. En los casos, para verlo, el del sobrecrecimiento de la microbiota, puede ser glucosa, lactulosa. En el caso de intolerancia a la lactosa, es leche directamente lo que le damos. Y con esto vamos armando una curva y vemos si la persona logra metabolizar bien este sustrato que le dimos. Si no lo logra, se puede ver una intolerancia a la lactosa o un sobrecrecimiento bacteriano, y así es como lo diagnosticamos. ¿Qué